Buscamos en nuestras Biblias el texto, ahí está, en pantalla. La entrada triunfal es el estudio de esta tarde. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así. Cuando se acercaron a Jerusalén, o sea, Jesús y sus discípulos, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la Escritura, por el mensaje y por todo lo que puede contener este pasaje. Señor, manda que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es lo que para muchos conocemos como Domingo de Ramos. En toda nuestra existencia siempre lo hemos conocido de esa forma. Cuando nosotros comparamos esta historia, esta la podemos comparar con los 4 evangelios. Es una de las pocas que aparecen en los 4 evangelios. Las otras aparecen en los evangelios sinópticos, que ustedes ya saben cuáles son. Pero esta aparece también en el evangelio de Juan. Así que si no sabe cuáles son los evangelios sinópticos, quítele Juan a los otros que están y ya sabe cuáles son. Fácil, ¿verdad? Los detalles difieren, ¿verdad? Pero no es que sean contradicciones bíblicas, es dependiendo del escritor lo que él ve en un momento determinado. Lucas indudablemente es reventa, porque es quien lo puso todo con Pedro y tal vez otros testigos. Y así podemos enumerar a cada uno de ellos. Marcos igual. De tal forma que en algunos pasajes podemos determinar, en este principalmente, que no era solo el pollino, sino que iba el asna, que era la mamá. De tal forma que podemos determinar que quienes le dijeron que para dónde llevaba al asna y al pollino no eran cualquiera, era el dueño, o los dueños de los 2 animalitos. Pero para determinarlo, ustedes tienen que leer las 4 versiones. Claro, aquí nos lo facilitan porque nos dan las citas bíblicas en negrilla, nos dice dónde lo va a hallar en Marcos, dónde lo va a hallar en Lucas y dónde lo va a encontrar en Juan. Pero su deber es que más noche usted lo lea. Y ya con el estudio recibido,
pues ya usted ya tiene una media actitud y puede retomar el mensaje. Lo otro es que también ustedes, su deber es, si no lo leen, pues lo transmitimos y queda grabado. Entonces usted lo vuelve a oír y va con una cita bíblica en su casa, revisando. Ahora, lo que hago es, por efecto de que estudiemos la palabra. O sea, aquí no venimos a sacar algo fuera de contexto. Lo que enseñamos es la palabra, porque eso nos han mandado a estudiar la palabra de Dios, no a suponer. Indudablemente que esta sería la última vez que nuestro Señor entraría a Jerusalén. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que siempre estuvo como en los alrededores, pero que llegó un momento en que apuntó hacia Jerusalén, que es el momento que estamos viviendo ya para presentarse como el Mesías, para provocar lo que tanto andaban buscando desde hace rato, porque ya lo andaban buscando. Pero antes de entrar aquí, él no, hasta los discípulos les decía, no viene eso, no le cuenten a nadie. Cuando hizo la pregunta, ¿quién creen que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué soy yo? Le dijeron, Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les decía, no cuenten, porque no había llegado el momento. Aquí, a partir de este momento, sí, se va a revelar. Y el gran alboroto que crea es lo primero. Ahí empezó todo. Porque hoy sí viene a Jerusalén y viene con una multitud. Viene con una multitud. Y entra a Jerusalén como un líder, como un rey. Entonces aquí sí ya empieza a generar el motivo por el cual lo van a acusar y luego lo van a lapidar lo van a lapidar terminando con la crucifixión. O sea, aquí ya viene a cumplir su objetivo. Y esto lo que viene a determinar es, ya había de parte de las escrituras en el Antiguo Testamento, ya estaba determinado que eso iba a suceder. ¿Y saben ustedes cuándo estuvo determinado? 500 años antes. 500 años antes, Zacarías había escrito lo que ahí está de esta forma: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y que el problema de fariseos, sacerdotes, escribas, ¿cómo es posible que habiendo tantas señales como la de Belén y otras señales, no pudieron reconocer a su rey? Y que hasta el día de hoy ellos estén pensando que no ha venido el Mesías. Es terrible. ¿Cómo es posible que yo digo que estudie algo, pero no determino realmente qué es lo que está pasando? Entonces, hay una ceguera, indudablemente, espiritual. Hay detalles importantes en esta historia. En los versículos 6 y 7 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino. El pollino es un asno o un burro, pero joven, de 2 años aproximadamente. ¿Qué es lo interesante de la escritura? El pollino no hubiera caminado si no hubiera su mamá. Entonces tenían que llevarse a los dos. Se llevaron a los dos y el pollino caminó. Detalle importante que deben de considerar.
El siguiente detalle es que el pollino nunca había sido montado. Eso no lo dice allí, pero lo descubren ustedes en el estudio que van a hacer en su casa. Él nunca había sido montado. Y si ustedes investigan, montar un pollino o un animal de estos que nunca ha sido montado, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que domarlo. Hay que domarlo. Así nomás no lo monta. Más seguro es que si usted lo intenta, lo va a terminar en el suelo. Y peor, está golpeado por el mismo pollino. Entonces, ese detalle es importante que no lo dejemos pasar. Ese animal tenía entre 2 o 3 años y nadie lo había montado. Pero el Señor Jesús tenía todo bajo control. De hecho, cuando manda a traer estos 2 animales, dice, si les preguntan que por qué, que qué están haciendo, porque esa es otra situación. Van a traer algo que no es de ellos. Pero ellos, discípulos de Jesús, discípulos, obediencia, van y lo que su Señor les dice, eso hace. Claro, él tenía todo bajo control. Cuando llegaron donde los propietarios, y ustedes, ¿dónde llevan los animales? El Señor lo necesita. Claro, en el corazón de ellos había puesto que ellos iban a permitir que le dieran esos animales. Me imagino que preguntaron, ¿y cuál Señor? El Señor Jesús. De hecho, ya era más que reconocido en la zona Jesús por todos los milagros que había hecho. Ya era súper reconocido. Así es que allí no había, facilitaban las cosas. Ahora, ¿qué podemos sacar o qué podemos reflexionar de esto? La reflexión es, ojalá fuéramos como ese pollino, ¿no? Ojalá fuéramos como ese pollino. Porque ese animalito mostró mansedumbre y le sirvió al Señor sin preguntar. Ahí no hubo necesidad de estarlo rogando. ¿Ah? Mira, burrito, ¿vas a permitir? No, no lo tuvieron que estar acariciando y mucho menos no tuvieron que estarlo golpeando o llevarlo a la fuerza hacia donde Jesús estaba. El animalito no, el animalito fue por los propios medios. ¿Cuál es el punto? Que muchos somos llamados hacia donde Él quiere que entremos con Él. O sea, Jesús quiere que usted y yo entremos en la Nueva Jerusalén. Y muchos somos llamados. ¿Saben? El pollino fue mucho más inteligente. Porque él, al primer llamado, reconoció a su creador. A él no le dijeron 2 veces. Él, al primer llamado, reconoció a su creador. Y hasta el día de hoy, son muchos los llamados que no quieren reconocer y obedecer a Jesús. ¿O no? ¿Cuántas veces nosotros hicimos ese papel? No, pastor, mire, yo, a la primera vez que escuché la palabra de Dios, dije, a la primera vez que me invitaron, dije, voy. No me tuvieron que rogar, no, yo la primera fui. Y en la primera reconocí a mi Creador, a mi Salvador. Qué ganancia si fuera. Pero no fue así. Usted y yo reconocemos y nos gloriamos de ser seres racionales, ¿verdad? Y definimos a los animales como irracionales. O sea, nosotros razonamos. Y los animalitos no tienen uso de razón. Pero cuando se habla de reconocer y recibir a nuestro Señor Jesucristo, pareciera que actuamos a la inversa. Pareciera que era racional y que nosotros, las personas, somos irracionales. La razón
no la usamos. Y quiero contarles, este es el segundo animal de esta familia que obedece al Señor. El primero fue el asna de Balaam, que iba de manera desobediente a servir a Balac. Balac lo mandó a llamar. Él preguntó al Señor si podía ir. Y el Señor le dijo, no, le dijo, nada que hacer con Balac. Lo mandaron otra vez, lo rogaron y le hicieron todo lo que quisieron a este Balaam. Y va donde el Señor y le vuelve a preguntar de que si podía ir. Esto es como cuando vamos donde nuestros padres, cuando somos todavía hijos de dominio, y nos dicen, no, yo quiero ir a esta reunión, no quiero ir a ese paseo. Y el papá nos dice, no. Y nosotros vamos otra vez. O a veces los esposos, nos queremos salir por algún lado y la señora nos dice que no. Y al final, ahí debo, sí, y ese ahí debo va bajo nuestra responsabilidad, porque lo hacemos y ya sabemos lo que va a pasar. Lo mismo pasó con este Balaam. Brevemente les cuento la historia. Dice, así que Balaam se levantó por la mañana, después de que el Señor le dijo, ay, ¿qué hacer? Y enalbordó su alma y fue con los príncipes del Moab. Y la ira de Dios ascendió porque él iba, y el ángel de Jehová es Jesucristo. Se puso en una teofanía, se puso en el camino por los adversarios suyos. Iba pues él montado sobre el ángel, y con él dos criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada de nuevo en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó a la asna, para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía una pared, una al lado del otro, o sea, dos paredones. Y viendo el ángel de Jehová se pegó a la pared. Ya se imaginan, cuando él se pegó a la pared, que agarró la pierna. Y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una postura donde no había camino para apartarse ni derecha ni izquierda. Y viendo el ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó a Balaam con un palo. Entonces Jehová abrió la boca a la cual dijo, ¿qué te he hecho? Que me has azotado 3 veces. Y el asna dijo, Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Me he acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, que tenía la espada. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó. Imagínense la escena. Imagínense la escena. Estaba tan encolerizado, tan ciego, que no se dio cuenta que estaba hablando con el burro. No se dio cuenta. Y hace el diálogo con el burro. ¿Y vos por qué me pegaste? Porque vos no caminaste. Yo no te he servido tanto, ni yo te he tratado hacia vos. Yo te he sido útil todo este tiempo. Estaba tan encolerizado que no vio que estaba haciendo un diálogo con el burro. ¿A qué quiero llegar? Que a veces nosotros actuamos neciamente. Mejor el asna vio al ángel de Jehová, pero no la vio hermano. Y así somos nosotros, hermanos. Nos ponemos ciegos, no reconocemos a Dios. Esa es la realidad. Nos cegamos y no queremos oír y escuchar a Dios. Miren, los perritos son más inteligentes que nosotros. Los perritos ven el peligro
y se aparta. Y si el peligro lo logra tener cerca, huye. No es cierto que los perritos a las 4 cuadras que viene el vehículo salen a encontrar, ¿no? Porque ellos reconocen a su amo. Lo reconocen desde muy bien. Pero usted y yo muchas veces no somos así con nuestro Hacedor, con nuestro Salvador. Lo tenemos ahí y no reconocemos todo lo que Él hace con nosotros y que Él está cerca de nosotros. Miren, hermanos, aceptemos esta realidad. Nosotros sin Cristo no somos nada. Aceptemos. Pero muchos no lo quieren creer y se están perdiendo cada día más y más. Son escépticos, son incrédulos. ¿Saben quién disfrutó al máximo este momento de la entrada triunfal a Jerusalén? Fue el pollino. Si a él le pusieron los mantos, a él le pusieron unas ramas y él pasó sobre ellas. Él fue el que se sintió más halagado. ¿Y sabe qué mayor privilegio que tú? Cargar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese privilegio no lo volvería a tener. Eso es lo primero que él tuvo. El pollino fue por la mamá a ese evento. Probablemente algunos no vieron a la mamá, solo vieron al pollino entre la multitud. Indudablemente el pollino, al estar con Jesús, se rindió totalmente y caminó. Pero la Escritura dice que había que regresar a su dueño. Y lo regresó al pollino y a la mamá. Cuando llegaron el pollino de regreso con su mamá al lugar de donde los habían sacado, el pollino iba que brincaba de alegría, tiraba patadas por todos lados. Y le dijo a la mamá: ¿viste, mamá, cómo me victoriaron? Me sobaban, me querían, me ponían mantos, y yo pasé sobre los balcones, pasé sobre todo eso. ¿Viste? A mí me aman ahí en Jerusalén. ¿Viste cómo me querían, me victoriaban? Y la mamá, sabiamente, no le dijo mayor cosa. El pollino, al día siguiente, se soltó y se fue a Jerusalén. Los más iban entrando a Jerusalén. Lo vieron unos niños y los niños empezaron a apedrear. Y luego unos más grandes empezaron a tirarle palos. Y el pollino regresó a donde su mamá y iba llorando por lo que le había sucedido. Su madre sabiamente lo llamó y le dijo: cuando tú entras sirviendo a Jesús, las cosas son diferentes, sí. Pero sin Jesús no eres más que un burro. Esa es la lección que podemos en parte tomar, y eso pasa cuando como cristianos nos ufanamos de lo que hacemos, nos sentimos orgullosos y hablamos de lo que hacemos, que yo sigo allá, que yo hago allá, que el hermano allá no hace nada, y que sin mí no camina ese ministerio, y que la actividad del aniversario, si no hubiera sido por mí, ¿quién sabe? Si yo no la publicí, que hubiera dicho aquel, nadie hubiera llegado, y si nosotros no nos hubiéramos preparado en alabanza, las cosas hubieran fallado, y si la comida se hubiera arruinado, pues todo hubiera sido un fracaso, y bla, 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 bla. Así son muchas veces nosotros. Eso nos pasa como cristianos, nos sentimos importantes, pero se nos olvida que sin Jesús no somos nadie. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 5, el Señor nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
pero sin mí nada podéis hacer. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Saben? En la entrada a Jerusalén había mucha expectativa. Eso es un hecho. Jesús venía precedido de una cantidad de milagros. Recuerden que ya eran multitudes las que lo seguían. No eran una persona, eran multitudes ya. Recién había resucitado a Lázaro. Recién había resucitado a Lázaro. Y muchos de los que estaban viniendo a Jerusalén por la época de la celebración, recuerden que esa semana la celebración reunía a gente que venían de varias partes del mundo conocido. Los israelitas regresaban una vez al año, por lo menos, para ese tiempo. Entonces era Vox Populi los milagros de Jesús. Era Vox Populi que acabamos de revivir. No resucitar, revivir, porque luego Lázaro tuvo que morir. Y querían ver a Lázaro. El punto es que, llegado el momento, supieron que Jesús iba a entrar a Jerusalén. Entonces desviaron su mirada de ver a Lázaro y se fueron a buscar a Jesús, la multitud. Entonces ellos estaban viendo a ese hombre, a ese profeta, dice uno de los evangelios, que estaba entrando. En segundo lugar, Jesús entra como un rey. En la antigüedad, los reyes, cuando entraban en son de paz, entraban en un asno. Miren, son unos animales preciosos. Son preciosos ese tipo de asno que hay en esa zona. Y son animales de carga. Son animales que se identifican con el trabajo. Entonces los reyes, cuando venían en son de paz, entraban en un asno. Y eso es lo que la Escritura está diciendo que está entrando. Porque cuando entraban poniendo la bota y en son de guerra y de conquista, venían en un caballo blanco, que es como Jesús regresará posteriormente. Pero en este momento viene en un asno, como un rey humilde, en son de paz. Esperaban ellos, los judíos, que ese que estaba entrando los librara del yugo romano. Esa era la expectativa que él tenía. Este hombre lo viene a librar y a liberar de Roma. Esperaban que hiciera una revolución. De hecho, para las multitudes que se concentraron alrededor de Jesús, ya para los romanos que estaban dominando la situación, era algo atemorizante. Porque pudieron haber pensado, este es el líder que están esperando, y toda la gente, con las multitudes, a ver qué va a pasar. La diferencia es que estaba entrando en un asno, no en un caballo blanco. Esa es una diferencia fundamental que nos la quiere dejar sentada. Uno, y en segundo lugar, Jesús no se dirigió al palacio. Jesús, ustedes vean los contextos. Contexto es anterior y contexto posterior. Lectura anterior, lectura posterior. Jesús no se dirige al palacio donde estaban los Herodes. ¿A dónde se dirige Jesús? Al templo. Porque su reino, les está diciendo, no iba a ser terrenal. Su reino era celestial. Entonces Jesús va al templo, que es el estudio del próximo domingo. Jesús no va al palacio de Herodes, Jesús va al templo. Eso quiere decir que los que estaban allí, alrededor, estaban por motivos equivocados. Estaban por motivos totalmente equivocados. Los que vienen a las iglesias, igual, muchos están por motivos equivocados. Lamentablemente. Muchos están buscando a Jesús, el doctor. Otros están buscando a Jesús que les resuelva sus problemas financieros. Otros que les resuelva sus problemas maritales.
otros que le resuelva sus problemas con sus hijos, otros que le resuelva sus problemas laborales, otros que tienen problemas legales. O sea, venimos a Jesús no por venir a conocer a Jesús, recibir a Jesús, amar a Jesús y servir a Jesús y cumplir con la gran comisión. No, venimos a Jesús cuando fuimos equivocados. Cuidado, cuidado, usted pierde la dirección. Si usted está así, anda por motivos equivocados. Porque venimos a Jesús primero. Los que ya le recibimos por agradecimiento. Los que ya le recibimos venimos por amor. ¿Claro? De que por el amor que Él nos tiene, porque somos sus hijos, nos recompensa ayudándonos en los problemas que tenemos. Porque, como dice la Escritura, Juan 5:5, sin mí nada podemos hacer. Esa es otra diferencia, pero no se equivoca porque usted viene muchas veces por motivos equivocados, porque sustituye una religión. Porque los domingos ya no vayan, hoy viene aquí. Y eso es lo que ha hecho de diferencia. Usted viene religiosamente. Porque viene, porque le gusta, porque aquí es más bonito. Porque le gusta como habla el del sábado, no, el del domingo y el miércoles no le gusta. Eso está probado. El del sábado, los que predican el sábado, eso les gusta. Hay quienes, le voy a contar, que cuando los invitan hay movimientos. Nosotros lo intentamos como Iglesia Central. Creamos un servicio en el Hotel Terras y pasamos mucho tiempo en el Hotel Terras. Y le digo, sí, estuvimos cosechando. Pero hay personas que esos movimientos que se dan en los hoteles o en algún salón, allí van. Primero, porque te cachero. Segundo, porque es mejor ir a un hotel. Hay aire acondicionado, sillitas acolchonadas, de vez en cuando dan un refrigerio, muy rico, nos entienden. Y aquí no le dan nada. Aquí les piden, no les dan. Esos son motivos equivocados. Porque no vamos en busca de la palabra de Dios, sino que vamos buscando nuestra comodidad. Creemos que esto es un club social, algunos. Y eso muchas veces a mí me preocupa. Que piensen que esto es un club social, que los chicos del jueves se sientan bien, que los del viernes se sientan bien, porque se diviertan y la pasan bonito y juegan y tienen dinámicas y esto. Eso sí me preocupa a mí. Nosotros lo hacemos como una forma de que vengan a estudiar la palabra. Digamos como un gancho. Y muchos les gusta. ¿Y saben cuál es el principal problema? Y se lo voy a decir y me preocupa. Con los del viernes, las mujeres, con los hombres y con los de ellos. ¿Dónde están? Se están congregando los miércoles, sábados y domingos en los cultos regulares. Si no lo están haciendo, trabajen duro con ellos. Porque están viendo. Y si algunos ya tienen muchos días de estar en esa situación, están viendo como viernes como un club social, donde van y la pasan bien bonito y además le dan refrigerio. Esos están por el motivo equivocado. ¿Saben por qué los mantenemos? Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Pero viéndolo desde el punto de vista de los que están haciendo eso, están por motivos equivocados. Así se los digo, clarito. Si usted está en esto, haga que esos que están viniendo constantemente vengan y se alimenten martes, miércoles, sábado y domingo. Ese es el punto. Trabajen en ello. Trabajen en ello. Si no están por motivos equivocados, otros están siguiendo un líder. Porque bueno, reclutan y todo, y lo siguen, y
y tiene el don de liderazgo, pues, ¿qué vamos a hacer? Tiene el don de liderazgo. Pero no están viendo la cruz, no están viendo a Cristo, están viendo al líder. Y dependen del líder. Si el líder les dice que saltan, saltan. Y si el líder les dice que canten, cantan. Es un decir. Pero cuando estamos siguiendo un líder, corremos un riesgo. Cuando el líder ya no está, no está. Cuando el líder no viene, no viene. Y si el líder se cae también. Porque no estamos viendo a Cristo. Y allí es donde viene el problema. Porque a Cristo no lo atacan. ¿Quién ataca a Cristo? Díganme ustedes, ¿quién ataca a Cristo? A Cristo no lo atacan a los líderes, atacan a los pastores, a los que estamos en esto, trabajando y nos identificamos. A nosotros nos atacan. No, él les está robando. No, dije que fulano esta cosa. Yo no voy a decir eso. Porque ese hombre nos trata mal. Pero no atacan a Cristo, atacan al líder. Y el enemigo busca darle al líder, porque sabe que si le da al líder, los que están viniendo por ese líder, ya no vienen. Así de sencillo. Tengamos en cuenta esos motivos que son equivocados. La verdadera razón por la que Jesús entró ese día en Jerusalén era porque Él sería el Cordero Pascual. Él sería sacrificado para expiar de los pecados suyos y los míos. Por eso entró Jesús a Jerusalén. Y la verdadera razón para dejar entrar a Jesús a nuestra vida es para que seamos sus discípulos. Para eso. Y para que hagamos su voluntad. Por eso estamos aquí. Y voy a probarle lo que le digo. En Lucas capítulo 19, versículos 37. En el Evangelio de Lucas capítulo 19, en el versículo 37 dice la Escritura de esta manera. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud, ¿de quiénes? Véanlo despacito. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. A estas alturas llegan 120. Recuerdan que en un momento fueron 12 apóstoles. Pero los discípulos, recuerdan que en un momento dado manda 70 en parejas. Ya no eran 12. Pero ahora, recuerdan que en Pentecostés habla de 120. Que iba a ser dentro de unos días posteriores. Entonces, ¿quiénes eran los que iban allí? Sus discípulos. Entonces, ¿quiénes eran los que se gozaban y alababan al Señor? Los discípulos. Y esto es lo que realmente sucede cuando Jesús entra en nuestra vida. Nosotros nos gozamos y alabamos al Señor. No, los demás están todos bien serios. Allí les ponemos la letra, ¿no? En serio. No cantan. ¿No? Allá Carlos se goza con el bajo. Empieza Carlos. ¿No? Que se goza, se alegra, cantarle al Señor. Pero no, aquí viene un puño de ustedes, todo puro. ¿No? Eso le dan al Señor. Eso le vienen a dar. ¿No? Una gran cara y todo. No. Y vienen tarde para no ir a chamba. No, a mí me gusta como canta. El otro de los chantas. Ya cuando vaya a la prédica, entonces. No. A Jesús se le viene a alabar. Y nos venimos a gozar. Ese es el punto. Y yo felicito a todos aquellos que están
Vete a la primera oración. Eso es lo importante. Mi hermano fue a cumplir en su compromiso. Fue a hacer ejercicio, vino haciendo ejercicio. Y él dijo, si me voy para una casa, de ahí no me saca nadie. ¿No es cierto? No? Te quitan los zapatos y se pone cómodo, ahí andamos ya aquí. Ya, es suficiente el ejercicio que hizo. Y todavía crees que regresa para acá. Eso es ponerle la prioridad al Señor, no la mía. Es que esa es la diferencia. ¿No? Esa es la diferencia y eso es lo que hace que muchos no estén aquí en esta noche. Pregúntele a usted a los que no están aquí y pregúntele la razón por la que no están aquí. Y dígame usted, cuando los ponga en una balanza, si son razones valederas para no estar aquí. Ahora, si está trabajando, no hay que nada. Si viene en el bus porque de su trabajo salió, no he dicho nada. Pero de ir para allá, perdone, pero las cosas no son así. El verdadero discípulo se goza y alaba al Señor. Nosotros somos aquellos que vienen por compromiso, porque los traen, porque vienen por una novia, porque quieren jugar fútbol, tienen un interés particular, porque tienen que estar aquí con un compromiso, como algo, como una carga. ¿No? Es que yo tengo que estar ahí. ¿No? Y muchos probablemente pueden estar en este momento y ya quiero para terminar, maestro. Le tengo malas noticias, no puedo terminar a las 8 porque voy a medio sermón. Así es que, mire, muchos están aquí y no están aquí, hermano. Esa es una realidad. Ya están pensando lo que van a hacer cuando salgan de aquí. Ya están pensando. Salmo 16, en el versículo 7, en adelante nos dice, bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiada en él. Eso escribió el salmista, pero a veces no lo queremos entender. Es totalmente para nosotros complicado entenderlo. No, hermanos, las cosas son diferentes en Cristo Jesús. Fíjense que siempre hablando con Lucas, en los capítulos 39, nos dice lo siguiente. Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, maestro, mira lo que llegaron a hacer, reprende a tus discípulos. Nótese que quienes iban cantando y alabando eran los discípulos del Señor. La demás multitud eran mirones que estaban, ¿verdad? Esos eran mirones que llegaron a las multitudes por la fiesta, pero los que iban cantando eran los discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Muchos nos tratan que somos fanáticos, ¿no? Amigos nos dicen, es que voy, ya la regaste. Es que tengo que ir a la iglesia. Ya la regaste. Las novias tratan de, es que uno no me saca, bueno, te voy a sacar, vamos a la iglesia. Ay, no, hermano. Yo lo que quiero ir es así, ¿verdad? Andar a pedir permiso y acá uno siendo la luz, no me manda. No, que a la iglesia me quiere llevar. No, ¿y cuántas veces dice el pastor que tenés que estar ahí? Miércoles, sábado y domingo. Fíjate. No, hombre, común es suficiente. No, no es así. Nuestro deber es predicar. Y si no lo hacemos, si no cumplimos con la misión que el Señor nos ha encomendado, las piedras dice que van a hablar. Por eso es que muchas veces, en algunos casos, nosotros que no permitimos mujeres en los púlpitos, porque la palabra de Dios tenemos una base bíblica, también hay una base bíblica para decirle esto, que si usted como jefe de lugar, que si usted caballero o no tiene las agallas
predicar el Evangelio, pues ellas también tienen agallas para hacerlo. Y lo deben hacer. Porque si ni usted ni ellas lo hacen, las piedras van a hablar, dice el Señor Jesús. Así es que tomemos conciencia de lo que la palabra nos dice, pero a veces no lo hacemos. Fíjense que en Lucas habla de que Jesús lloró. Jesús lloró la primera vez cuando vio a Lázaro. No lo vio, estaba en la tumba. Muchos creen que lloró y dicen, mirad cuánto amor le tenía. Aunque las hermanas decían, que vino a comer con nosotros y viene hasta el cuarto día que lo enterramos. Yo dije que es lo que escuché. Jesús lloró cuando vio a esa multitud. Por la incredulidad de él. Por eso lloró Jesús. Pero esta segunda vez, Jesús llora por otra cosa. Cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, seas tan ciego. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 70, en el año 70, Vespasiano iba a destruir Jerusalén, iba a destruir el templo, iba a destruir el mundo. De eso estaba hablando Jesús. Jesús estaba llorando por ver la incredulidad de ellos. Jesús estaba llorando por la forma en que ellos se comportaban. Jesús estaba llorando desde la parte donde está el monte de los Olivos. Desde ese lugar, usted mira Jerusalén, la ciudad santa. ¿La mira? Totalmente. Por cierto, hay unas fotos donde se ve el domo, aquella cúpula de oro. Y puedo decir que lo compartirán porque lo vi. Es como que usted se pone en los planes y ve a la ciudad. Exactamente eso fue lo que pasó con Jesús. Lo único que podemos hacer, Jesús lloró. Porque ellos, a pesar de todas las profecías, no le iban a recibir. Y iban a seguir igual como estaban. Y Jesús sigue llorando. Porque a pesar de todo, lo que se ha enseñado en la palabra de Dios y lo que se predica día por día, muchos son incrédulos y van a ser destruidos. Van a tener que sufrir su incredulidad por no tener que recibir a Jesús. Esa es una realidad. Ahora, muchos desean vivirlo, aunque no lo digan, porque muchos venimos muchas veces a Jesús con el brazo doblado, venimos golpeados, venimos acabados, venimos arrastrados. A pesar de que el Espíritu Santo da gemidos indecibles por cada uno de nosotros, para que permitamos que Jesús actúe en nuestra vida. Pero en nuestra desobediencia, tarde o temprano vamos a ser destruidos. La factura que tiene que pagar, eso que no le quepa duda. Así que, hermanos, permitamos mejor una entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas. Y que a través de esa entrada triunfal en nuestras vidas, nosotros podamos llevar a otros a los medios del Evangelio. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es clara, es sencilla. Y tú no quieres que nadie de los que acá estamos y los que escuchan esta palabra se pierda, no tenga vida eterna. Pero muchas veces estamos como los Abraham, ciegos. Muchas veces, Señor, mejor los animalitos te ven, te escuchan, te obedecen, te cantan cada mañana, se gozan contigo. Pero nosotros que razonamos, perdónanos,
porque somos a veces lo contrario. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, lo único que le puedo decir es que levante su mano. Quiero orar con usted y por usted. Permita que Cristo entre a su vida. ¿Habrá alguien en esta tarde? ¿Habrá alguien? Padre, te damos gracias porque todos los que acá estamos somos tus hijos. Mas si hubo alguien, dale una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos.